Así me gusta, así me gusta. ¡Aupa Lodosa! Crudas tardes, ¿cómo estáis? Me gusta este público, Te está gustando, ¿eh? Están fuertes desde el principio. No les veo mucho porque están ahí en la oscuridad, Sí. pero... Se ve, se notan, se escucha, existen. Existen. Y están llenando aquí la Casa de la Cultura de Lodosa. Bueno, vosotros estáis muy bien, vosotras también, y nosotros no podemos estar más felices de estar aquí en plena Ribera Navarra, famosa por su huerta, claro. Y en Lodosa especialmente célebre por sus pimientos del piquillo. Bueno, que por eso hemos venido en realidad. Bueno, por eso y por el tema del que hablamos, ¿no? Eso es, a pimientos huele el aire y así debería seguir siendo, pero parece que hay a quien Lodosa le importa eso, un pimiento. Esa es la razón por la que los lodosanos y lodosanas nos han llamado, como al equipo A, para denunciar el futuro que se les viene encima si nadie detiene un proyecto en marcha que pinta auténtico chandrío. O sea, un desastre, un estropicio o más vulgarmente lo que viene siendo una mierda. A ver, porque de eso hablamos, de mierda. No nos andemos con rodeos. De plantas de biogás, para decirlo con propiedad, de instalaciones de reciclaje de estiércol, purines y otros residuos orgánicos para convertirlo en energía limpia y abono para los campos. Que así dicho huele mal, pero suena bien. Sí, pero lo que huele mal es lo que no te cuentan y lo que hemos venido a contar, porque no solo ocurre en Navarra, está pasando en todo el país. Algo huele a podrido en España. Por ejemplo, no muy lejos de aquí. Fran, crudas tardes, ¿cómo estás? Muy crudas tardes, Javier. Bueno, Fran Joldi es agricultor ecológico desde hace 20 años del pueblo de Mendigorri, a 45 kilómetros de Lodosa. ¿Allí les instalaron? El pueblo es Mendigorría. Mendigorría, vale, pues corrijo. Llevamos todo el día diciéndolo más, perdón, Fran. Mendigorría. Osondo. Pues allí les instalaron hace 15 años una planta de biometano, ¿esto lo he dicho bien? El biogás más refinado y puro, para que nos entendamos, cuéntanos, ¿cómo es vivir junto a una planta de estas? Bueno, si queréis, lo que os voy a contar es un poco cómo nació, cómo esta planta, eso hace ya más de 15 años que llegó, cuando empezó asociada a una granja de cerdos, y cuando se hizo, recibió todos los sacramentos de economía circular y todo esto, pues porque con el supuesto purín que se iban a producir estos cerdos, hay que decir que es una zona que ya tenemos bastantes granjas de cerdos, es una zona que también se reconvirtió en regadío, y entonces es muy fácil echar allá mucha mierda, porque el regadío requiere mucha mierda. Y esta granja de biometanización surgió ligada a esta granja de cerdos. Nos encontramos que casi ya 20 años después, de cuando empezó con una autorización ambiental de 16.000 toneladas y ahora mismo está procesando 80.000. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Pues se traduce en que hay mucho más tráfico de camiones por el pueblo, se traduce en olores, se traduce en contaminaciones de acuíferos, se traduce en contaminaciones de las tierras también por metales pesados y se traduce pues, bueno, en todo este tipo de cosas que solo les vamos a dejar a las futuras generaciones que quieran ser labradores, si es que hay. Claro, eso es lo que teme Laura Ramírez, que es la alcaldesa de Lodosa, por la organización de Independientes Unidos, LOIU. Crudas tardes, ¿cómo estás? Crudas tardes. Gracias por invitarnos, por cierto. Un aplauso para la alcaldesa, por el amor de Dios. Bueno, vosotras estáis en pie de guerra contra una planta proyectada en el pueblo vecino de Sesma, pero que en realidad se instalaría a 1,5 kilómetros aproximadamente del centro de Lodosa. ¿En qué consiste ese proyecto y en qué punto se encuentra? Bueno, pues el proyecto es como la planta de Mendigorría, pero la superan 100.000 toneladas más al año. Y bueno, pues también la excusa es una granja de cerdos al lado, porque creo que esto es algo normal. Bueno, normal no, que tiene que haber, es una norma. Y bueno, pues esta ya tiene la autorización ambiental integrada, pero hemos hecho el procedimiento previo, que es como un recurso de alzada, lo que pasa es que va entre administraciones. Voy a poner ahí el micrófono para que se te escuche mejor. Y bueno, pues esperando hasta el 9 de febrero que tengamos contestación o no, porque también puede ser. ¿Y qué significaría? O sea, ¿qué miedo tenéis a que ocurra en Lodosa si esa planta se instala? ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, pues como ha dicho Fran, ¿no? La contaminación de acuíferos, el olor. Bueno, y luego ya no solo eso, el tema es un poco el modelo, ¿no? O sea, es para ganar dinero, no para meter la mierda.
Sí, porque preparando el programa nos hemos dado cuenta que si tú pones biometano en un buscador, lo primero que te aparece es la web biometano.es. Me fascina esta web, ¿eh? Ahora vais a ver. Javier se ha quedado enamorado de la web que dice que todo bien, que es energía circular renovable y sostenible contra el cambio climático. Claro, ¿cómo se puede estar en contra de eso? Pero esa web, que no identifica quién hay detrás, o sea, que hay un lobby, dice que no contamina ni tiene riesgos, y lo que más le ha convencido a Javier es que dice que no son ni feas ni huelen mal. Que bueno, que lo ves y dices, bueno, Perdón. A ver. Y claro, ahí es cuando tú te das cuenta que te la quieren colar. ¿Tú sientes que os la quieren colar? Sí, claro, sí. Además es que, bueno, pues está más cerca de Lodosa que de Sesma. La respuesta por parte del Ayuntamiento de Sesma ha sido que pasa el gasoducto justamente ahí, justamente, como con todas las demás que van a poner en Navarra, justamente el gasoducto pasa por ahí. Y bueno, el dinero se lo quedan la otra parte, que no es cuestión de eso tampoco, es cuestión de que a lo largo de los años esto, como dice Fran, va a implicar en la agricultura que tenemos aquí, que tenemos claro, que denominación de origen pimiento del Piquillo de Lodosa. Claro, eso, de hecho, muchos, por ejemplo, viticultores de otras zonas donde han tenido la mala suerte de recibir una de estas macroplantas, se quejan de que han perdido su modo de vida porque de repente se ha infestado la tierra. Aquí podría ocurrir lo mismo. No sé si en Mendigorría ha ocurrido. Bueno, la verdad que llevamos reclamando desde el año 2015 al Gobierno de Navarra que la cosa más grave que está sucediendo es que el Gobierno de Navarra no hace ningún control sobre este tipo de plantas. Ajá. Eso es el fondo de la cuestión, que no está haciendo ningún tipo de control. Desde el Ayuntamiento, yo estuve 2 legislaturas como concejal y le requeríamos al Gobierno de Navarra información sobre esa planta, qué estaba pasando. En el pueblo notábamos más olores, un incremento de tráfico de camiones. ¿Qué está pasando? Resulta que de 16.000 consiguió una autorización de 30.000 y luego con el único control que hace el Gobierno de Navarra, cuando le pedíamos la información, el único papel que nos daba es el único control administrativo que hace el Gobierno de Navarra, que es pedirle a la empresa su autocontrol. No hace ningún otro. Entonces, claro, y esos datos decían que la empresa estaba trayendo 80.000 toneladas de Cantabria, de Vizcaya, y anunciándose además en Internet. O sea, eso era un puto escándalo. Es como pedirle ya al destripador que no haga sangre. ¿Y hay posibilidad de quitarlas una vez que se instalan? Yo Tú no lo sé. Fran viene del futuro, tú lo sabes. Viene del pasado, en realidad. Bueno, me gustaría estar en todos los lados. Ahora estuve en el pasado seguro, en el futuro me gustaría estar. Bueno, a ver, no, yo no sé si yo creo que la manera que hay que hacer es la presión popular para denunciarlo y sobre todo presión ante el Departamento de Medio Ambiente. En Mendigorría se ha llegado a dar un caso tan escandaloso como que cuando se empezó a denunciar públicamente todo esto, el Ayuntamiento presentó alegaciones públicas, sin embargo, o sea, personales de la gente, sin embargo, el Departamento de Medio Ambiente le pone una alfombra roja a este tipo de empresas. Le pone. Y cuando empezaron a salir unos carteles en los tablones de anuncio del pueblo denunciando esta situación, el Departamento de Medio Ambiente envió un correo electrónico al Ayuntamiento preocupándose por esos carteles, no por el medio ambiente. Eso es escandaloso. ¿Creéis, Laura, que podréis parar la instalación? ¿Confías? Yo confío. Es que no me queda otra. Eso es cierto, no nos queda otra, ¿no? Que confiar que esto de alguna manera o de otra se paralice. Además, Lodosa es como diferente, ¿no? Tiene otra idiosincrasia porque, o sea, no está aquí la planta. O sea, el Ayuntamiento de Lodosa no puede hacer nada. El Ayuntamiento de Lodosa ha recibido la información de los informes, permisos, pero no puede paralizar como en otros pueblos se ha hecho o quieren, ¿vale? Aquí la licencia la da el otro pueblo. No, Lodosa no puede hacer nada más que esto. Llamaos a vosotros y que esto se difunda a nivel nacional, porque estaba como muy localizado en Navarra y fue un poco mi impulso a decir cómo esto se puede conocer a nivel estatal, ¿no? Y luego pues las alegaciones y todo lo que se puede hacer. La contestación social, que creo que es bastante importante. Porque es que a vosotros os han plantado, nunca mejor dicho, un mojón, también nunca mejor dicho, y ahí os lo comáis. ¿Creéis que lo vamos a parar o no? Sí. Uy, tiene que sonar mucho más convincente. ¿Creéis que lo vamos a parar o no? Sí. Laura, Fran, muchísimas gracias. Fuerza y ánimo. A vosotros. Gracias.
La misma que le deseamos a los navarros y navarras que se enfrentan a 6 plantas ya operativas y a las 17 que hay proyectadas. Y no solo en Navarra, sino en todo el Estado. Algo huele mal, pero que muy mal, en el biogás. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ya lo estamos diciendo, en principio todo parecen ventajas. Cogemos los residuos orgánicos biodegradables, los reciclamos y obtenemos fertilizantes para la tierra y energía verde. Todo pinta bien, economía circular, limpia y sostenible. Pero algo huele a podrido en el biogás. Porque detrás hay, como siempre, la desmedida ambición económica de empresas que buscan hacer un negocio millonario sin cuidar el entorno ni a las personas. Que lo venden como energía verde, pero es un marrón. Científicos, ecologistas y quienes ya sufren las plantas de biogás nos avisan de lo que viene, problemas para la salud y para el territorio. Y vaya que si viene, hoy hay 146 plantas en España, pero con las que hay proyectadas podríamos llegar a 1000. De hecho, cuando anunciamos que veníamos aquí, a Lodosa, a hablar de biogás, nos escribieron de Jaén, León, Salamanca, Huesca, Burgos o Valencia. Así que la lucha de Lodosa es la lucha de todas. Y como siempre hacemos cuando salimos de la República para venir a veros, buscamos a los grupos de la tierra que más nos gustan. Y como todo eso de lo que venimos a hablar es un poco sucio, queríamos ponerle la banda sonora más luminosa y cristalina para limpiar el ambiente. Teníamos muchas ganas de que sonaran aquí una de las bandas más hipnóticas del planeta que, frente a las nubes contaminantes, nos traen nubes vaporosas. Con todas ustedes, Exnovios. Que ahora ves pasar, ¿hacia dónde irán? Solo una cosa es segura, no volverán. Toda la vida queriendo volar, ¿y ahora dónde están? Como las nubes que pasan, no volverás. Cada mañana miro hacia el cielo acordándome de ti. Me asomo por la ventana por si te veo venir. Y como cada mañana miro hacia el cielo acordándome de ti. Me asomo por la ventana por si te veo venir. Si te veo venir. Tarararararara, tarara. Mira esas nubes que ahora ves llegar, ¿de dónde vendrán? Solo una cosa es segura, se marcharán. Toda la vida queriendo volar, ¿y ahora dónde vas? Como las nubes que llegan también te irás. Y como cada mañana miro hacia el cielo acordándome de ti. Me asomo por la ventana por si te veo venir. Y como cada mañana miro hacia el cielo acordándome de ti. Me asomo por la ventana por si te veo venir. Por si te veo venir. Tarararararara, tarara.
Ya estamos en las nubes. Y ya se ha limpiado el aire. Se ha limpiado. Se ha limpiado. Juan, Tamu, Guillermo, Nicolás, exnovios, crudas tardes. Aupa, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? buenas. Todo muy bien. Oye, gracias. Teníamos ganazas, de verdad, en todo el equipo de que vinierais al programa. Y además, qué mejor que vosotros, que dijisteis en una entrevista de Mondo Sonoro que cuando estáis en exnovios salís de este mundo mierdoso. Pues sí, es una vía de escape. La verdad que es muy recomendable. Tocar y olvidarte un poco de... ¿Estáis siempre un poco en las nubes? Bueno, ¿Cómo decías? Es un mundo guay donde estar, ¿sabes? Y podríamos decir que la música de exnovios es la que nos lleva al séptimo cielo, o como se dice en inglés, la novena nube. Bueno, son letras positivas, así que creo que te puede ayudar un poco a encontrarte en un lugar mejor. Vaya contracorriente de los tiempos, con estas letras positivas. No se lleva mucho eso. Ya. Bueno, al final es una manera un poco de... Hay gente que igual utiliza la música para hablar de cosas igual más tristes, también son canciones melancólicas, pero siempre con un punto pues motivante o pues, más positivo, ¿no? Y el disco se llama Fin, no es por nada, ¿no? Por el fin de este mundo. No se acaba la banda, ¿no? Es un poco apocalíptico el título. Sí, que tenéis ahí el día del juicio final. Sí, pero bueno, también va relacionado al cine, entonces va un poco también fin como The End, ¿no? Es como... Pero no es el último disco de exnovios. No, espero que no. Te has saltado esta pregunta que a mí me hacía mucha gracia. ¿Cuál? La de por las risas. Pues házsela. ¿A qué huelen las nubes? ¿Eh? ¿A qué huelen las nubes? O mejor dicho, ¿qué forma tienen las nubes de exnovios? Qué preguntas más metafóricas, ¿no? Cursis a más no poder. Totalmente. Pero es que quería hacerlas por las risas. Sí, no, para adelante. No sé, huelen a todo, a amor, a desamor, no sé, a cerveza, Ajá. Bueno, vas bien, sigue. a diversión, no sé, sigue. a ruptura, Muy bien, vas bien. no sé qué más, muchas cosas. Bueno, pues nada, vais a escuchar más canciones a lo largo de hoy porque sí, como diría George Harrison, nos volveremos a subir a la novena nube o al séptimo cielo con exnovios. Ahora bajemos a tierra, vamos al barro. Para los expertos, España está muy lejos de aprovechar todo su potencial como productor de biogás. España debería ser una potencia en biogás y no lo es. Ya hemos hablado de otras formas de energía supuestamente verde que son un marrón con muchos puntos oscuros. Y ya lo hemos dicho, pasa también con el biogás. Y pasa de la misma manera. Son energías que forman parte del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Europea para la Soberanía Energética, que quiere dejar de depender del gas ruso. Con lo cual hay una millonada de Bruselas a través de los fondos Next Generation de recuperación después de la pandemia. Mucho dinero que hay que gastar y que se gasta mal, a lo bestia, para crear muchas macroplantas en lugar de unas pocas plantas sostenibles. En España, además, el Gobierno ha lanzado un plan de ayudas. Ya ha concedido 76 millones a más de 80 proyectos, pero prevé superar los 475 millones. Así que se acaba creando un monstruo que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría, como bien sabe Xavier Zubialde, que es ingeniero industrial experto en renovables y autor del libro Guía hacia la soberanía energética de Euskal Herria. Xavier, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es técnicamente el biogás? El biogás. Bueno, yo explicaría cómo se gestiona, cómo se crea el biogás, ¿no? Sería un gran estómago, como tenemos las personas, a una temperatura parecida a las personas, 37 grados centígrados, sin oxígeno, metemos materia orgánica, igual que la alimentación de una persona, y hay una descomposición con unos organismos que generan ese gas llamado biogás, y luego unos desechos, exactamente como un cuerpo humano. Vale, ¿y ese biogás para qué se utiliza? Básicamente, bueno, primero hay que filtrar porque ahí salen cosas interesantes, vamos a llamar algo parecido a metano, que es el gas natural de las casas, y salen otras cosas que hay que, digamos, purificar, azufre, nitrógeno, amoníaco, etc. Y esa parte purificada, que es el gas natural, se utiliza pues, como el gas natural de las casas, etc. ¿Sí? ¿Y qué diferencia biogás y biometano? Bueno, son términos que lo único que hacen, vamos a decir, es separar, digamos, el nivel de purificación que tiene una cosa y la otra. Vale. Entonces, cuando... El metano es el más depurado, ¿no? El metano es el que circula normalmente por las tuberías de gas que utilizamos en los edificios y también últimamente en algunos vehículos, ¿no? Y cuando hablamos de estas macroplantas, nos referimos a instalaciones de tratamiento de residuos, de producción de energía renovable o es un híbrido. ¿Qué implicaciones tiene que sea o uno o lo otro? Bueno, como en otros casos, realmente es una planta de tratamiento de residuos,
pero se cuelga la etiqueta de energía renovable, algo que no lo es. Porque últimamente se están colgando esas etiquetas de energías renovables auténticas salvajadas ambientales. Porque esto no lo es. Esto no lo es, clarísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es muy sencillo de entender. Si analizamos cuánta energía se utiliza en el proceso de la cría de los cerdos y toda la gestión que viene detrás de esos purines, podemos decir que se utiliza 10 unidades de energía y al final de esos purines, en el mejor de los casos, podemos extraer quizás 1 unidad de energía. Es decir, perdemos 9 en el camino. Eso no es renovable, evidentemente. Claro, pero uno te podría decir, bueno, es que los cerdos ya están produciendo la purina, o sea, los cerdos ya están haciendo su trabajo. Bueno, pues por lo menos utilicemos esto para algo, en vez de desperdiciarlo. Vale, eso es un concepto totalmente distinto. Ya no es el argumento, hago una planta justificando que es una energía renovable. Es decir, tengo un residuo, intento aprovechar al máximo de lo generado con ese residuo. Conceptualmente es muy diferente. Pero uno tendería a pensar, reciclar residuos para producir energía y abono sin contaminar demasiado parece una buena idea para combatir el cambio climático. ¿Lo es o no lo es? Estas plantas son sumideros, son aspiradoras de energía, además de otros componentes de impactos ambientales que explicarán luego los compañeros y compañeras, pero realmente son sumideros de energía, absorben energía. Es decir, como lucha contra el cambio climático, nada de nada. Si llenásemos todo de plantas de cerdos y de biometanización, lo que observaríamos es que consumimos más energía y generamos más cambio climático. Muy bien explicado, gracias. No eres el único con la mosca detrás de la oreja. Ecologistas de Nación también están denunciando que aquí la supuesta sostenibilidad brilla por su ausencia y tenemos con nosotros a Eduardo Navascués, que es su coordinador en Navarra. Crudas tardes, ¿qué tal? Crudas tardes, muy bien, encantado. ¿El biometano es problemático siempre o depende? Pues bueno, si una planta de biometanización va asociada a una pequeña explotación agrícola, ganadera, a una pequeña planta depuradora, es decir, no hay que traer los residuos de lejos, pues puede tener su explicación. Sí, porque sabemos que otros países de Europa, como Francia, Alemania, llevan muchos años con plantas de biometano en forma de pequeñas instalaciones con un tamaño que ha ido adaptándose a la realidad del terreno. ¿Sería ese el modelo? Bueno, hay que empezar a meter matices, ¿vale? Porque no todo lo resultante de las plantas de biogás es positivo. Quiero decir, no nos hemos caído de un guindo y sabemos perfectamente que hay una estrategia europea para producir biogás, ¿vale? Pero eso tiene unos costes, tiene unos peligros. Y en este caso, no todo lo que se produce en las plantas de biogás es positivo. Nos vamos al final, ¿no? ¿Qué residuo queda de la biometanización? Es el digestato. Ahí enfocamos nosotros los mayores peligros. O sea, quizás una pequeña planta pueda tener sentido, pero que esos digestatos se vayan a verter en los suelos agrícolas, no. Claro, porque el digestato, hay que explicarlo, es ese residuo líquido que se utiliza como fertilizante, que de hecho quienes defienden las plantas de biogás dicen, bueno, es que de ese residuo estamos sacando energía y además estamos sacando un fertilizante para la tierra. A ver, es cierto que tiene ciertas propiedades agronómicas, es decir, que puede ser positivo para los cultivos, pero también tiene asociados muchos contaminantes y la inmensa mayoría peligrosos, como metales pesados, productos veterinarios y en el caso, además, de que se mezclen con lodos de depuradora o lodos de depuradora incluso industriales, pues va a tener muchísimos más metales pesados, antibióticos, microplásticos, disruptores endocrinos, PFAS, que son contaminantes eternos que se les llaman. Entonces, tenemos ahí una auténtica bomba de relojería. Hablabais antes al principio de la mierda y yo aún le pongo otro calificativo. Estamos hablando de la mierda. Está muy bien que sea mierda. Pues imagínate la de gran tamaño, porque el tamaño importa, Violeta. Sí, en este caso sí. Por ejemplo, aquí en Navarra las plantas proyectadas servirían para procesar 1,8 millones de toneladas de residuos, pero en la región se generan menos de la mitad de esos residuos, entonces el resto hay que traerlo de fuera en grandes camiones. Y si encima hay otras muchas plantas cerca, como se pretende, pues se ponen a competir por los residuos y más camiones
se tienen que traer para traerlo. Claro, no solo es eso, hay exceso de residuos que se importan y exceso de residuos que se producen, exceso de digestatos, como hemos dicho, los fertilizantes que resultan del proceso. De manera que los agricultores que han dado sus residuos a las plantas reciben excedente de digestatos, que esta palabra hoy la que dais, y no saben qué hacer con tanto, lo acaban echando a la tierra y eso puede ser desastroso para el terreno. Porque además, cuando se procesa tanto residuo a granel, a menudo no se discrimina lo que llevan esos residuos y puede ser mierda. Se han dado casos de metales pesados entremezclados con el residuo orgánico, metales que van a los fertilizantes y contaminan la tierra. Así que, Xavier, ¿a quién está beneficiando todo este negociacio? ¿Quién hay detrás? Bueno, estas plantas, incluso el tamaño, las está diseñando básicamente entre dos personas, don Dinero y doña Avaricia. Entonces, básicamente es un producto financiero que busca la máxima rentabilidad económica y pues detrás de todos estos productos están los mismos perfiles, diría yo, ¿no? Sí, pero hay nombres de empresas, porque nos ha pasado con el tema de las eólicas, por ejemplo, que las petroleras, por ejemplo, se apuntan al carro. Aquí sabemos ya de grandes firmas, de grandes nombres, de constructores, financieras. Bueno, es un galimatías, esto ya me pierdo, ¿no? Sí. O sea, no se puede seguir el rastro del dinero fácilmente. Por desgracia, no. ¿Y se puede hablar en algún caso, Edu, de economía circular? Bueno, es que economía circular ha dejado de ser un concepto interesante a convertirse en una mera etiqueta. Esto en ningún momento se puede considerar economía circular, porque en primer lugar la economía circular nos dice que tenemos que reducir nuestros residuos y este sistema, este modelo, estas macroplantas se plantean para obtener un beneficio, ¿no? O sea, no se quiere reutilizar, reducir, y lo que se quiere es aumentar. Entonces, aquí la economía circular, nada de nada. Brilla por su ausencia. Bueno, como ha dicho antes Violeta, a mí es que me ha fascinado la página web esta que os recomiendo visitar, biometano.es, en la que dicen que desmontan falsos mitos sobre el biogás y afirman al mismo tiempo que las plantas ni huelen mal ni son feas. Así que os voy a pedir que respondáis brevemente a algunas de sus afirmaciones. ¿Estáis preparados? 1. No hay riesgo ninguno de fugas de metano, que por cierto es mucho más potente que el dióxido de carbono, ni de contaminación por digestatos. No. O sea, eso es falso, ¿no? Sí. Bueno, pero explícalo un poco. O sea, brevedad, pero explícalo. Te damos no tan breve. 10, 15 palabras a lo mejor. Bueno, no sé qué más decir. Básicamente, bueno, pues al final, eslóganes, frases hechas, bueno, un brindis al sol. Por supuesto que no, y como prueba de ello es que los digestatos siguen emitiendo metano. O sea, no, esto no se sostiene. Vamos con la segunda. 2. Gracias a las nuevas tecnologías de mitigación, no producen malos olores ni ruidos molestos en el entorno. Eso la realidad lo explica sola, evidentemente es falso. Muy bien. 3. Fran lo está sufriendo. Las plantas de biometano no compiten con la agricultura y ganadería en el uso del agua y cooperan, esa palabra, con ella en el uso de los residuos. Edu. Totalmente falso. Demandan mucha agua y al revés, es que los digestatos empobrecen los suelos. Si me puedo extender un poquito. Sí, un poquito. Mira, el mayor problema que tienen los suelos agrícolas en el Estado es su bajo nivel de materia orgánica y los digestatos tienen muy poca materia orgánica y su nivel de nutrientes también es bastante bajo en comparación con otros. Por ejemplo, un buen compost. Entonces, nada de nada. No os creéis esto. Bueno, pues vamos con la última, mi favorita. No tienen ningún impacto visual. Se diseñan para integrarse en el entorno y no afectan ni a la flora ni a la fauna. Son una preciosidad, vamos. Pues vámonos de vacaciones. Bueno, pues totalmente falso, ¿no? De hecho, este pasado viernes tuvimos en Tudela al doctor e ingeniero agrónomo José Ramón Olarieta, experto en edafología, que es la ciencia que estudia los suelos, y nos alertó de un tema pues, muy importante. Los suelos en sí mismos son un ecosistema lleno de biodiversidad. Los digestatos, con sus altos niveles de contaminantes y también con sus nutrientes un poco extraños, lo que van a hacer es alterar, modificar y disminuir esa biodiversidad en los suelos. Entonces, por supuesto que afectan. No hacen más que destruir los suelos y a medio y largo plazo empobrecerlos. Lo más fascinante de la web es que dice que la transparencia en la información y la comunicación con las comunidades locales es esencial para evitar los mitos infundados contrarios al biometano. Pero claro, no se sabe quién está detrás de la página. Transparencia de lo primero. O sea que entonces, Xavier, ¿hay comunicación con las comunidades locales? ¿Hay transparencia cuando se habla con ellas?
en general, lo que yo creo que está percibiendo todo el mundo, me da igual que hablemos de macroproyectos de biogás o de fotovoltaica o de eólica. En general, detrás de estos macroproyectos renovables, entre comillas, cuando hay dinero, que hay muchísimo dinero detrás, hay productos financieros, lo que se está observando es que hay totalmente opacidad, que no hay transparencia y que las poblaciones y las personas, vecinos y vecinas, están sin información para poder, digamos, tener una opinión formada, ¿no?, al respecto. Está claro que en el Estado español somos expertos en coger soluciones sostenibles o por lo menos soluciones que podrían tener una cierta salida y convertirlas en lo contrario. Ya lo vimos con los molinos y la energía eólica, al que dedicamos un programa. Pero aparte del impacto ecológico, yo quería que hablásemos del económico. ¿Estas plantas traen trabajo o es pan para hoy y hambre para mañana? Traen muy poco trabajo y sobre todo es hambre para mañana. Agricultura etimológicamente es el arte del cuidado de la tierra. Y precisamente lo que estas plantas hacen al final es destruir la tierra, es destruir ese ecosistema, esos suelos que, bien tratados, nos van a aportar alimentos. Estamos hablando, pues, en una zona, por ejemplo, como Lodosa o el eje del Ebro, básicamente con una economía primaria muy desarrollada, con una agricultura muy potente, ¿no? De hecho, aquí hemos comido hoy unas verduras, madre mía. Claro. Qué menestra. Entonces, este tipo de modelos de macroplantas es que además tratan de arrogarse como de científicos y de decir a la otra parte que solo aportamos dudas, que no generamos más que miedos y bueno, pues aquí estamos aportando datos. Porque si una planta deja de ser rentable, ¿qué se hace con ella? Se me ocurren varias opciones. La primera sería hacer la planta más grande, porque cuanto más grande sea, más rentabilidad económica. La segunda opción sería conseguir dinero público. Y la tercera opción sería darle de comer cosas que no sean relacionadas con los purines, otro tipo de sustancias orgánicas, grasas, etcétera, para que tenga más generación de energía. O las tres juntas. Pero bueno, voy a hacer de abogado del diablo, por lo menos contar un caso en el que no todo es malo, porque también hemos visto que hay maneras de hacer las cosas bien. Aquí en Nafarroa, Navarra, hay empresas locales como la lechera Lacturale, que tiene su propia planta y con lo que producen se autoabastecen. Edu, ¿ese sí sería un buen ejemplo? Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Hay otra empresa, Martico, también, que tiene una planta pequeña. Estamos hablando de 10.000 toneladas al año. Lo que pasa es que eso no es la generalidad en Navarra ni en el Estado. La más pequeña, que además no está funcionando, es una planta de biogás que está en la planta del Culebrete de tratamiento de residuos urbanos en Tudela, de 30.000. Pero es que la generalidad es que son de 150.000 para arriba, ¿no? Y HTN pues está tratando incluso más de 300.000. Y en otros sitios del Estado, pues por ejemplo, Olarieta nos alertaba, en Cataluña se están planteando monstruos de más de 500.000, ¿no? Pero insisto también un poco en el concepto. Puede ser interesante producir biogás, pero ojo lo que vamos a hacer también con ese digestato, porque si los residuos con los que se ha alimentado la digestión no son interesantes, lo que nos puede es, en vez de solucionar un problema, aportar muchos más, de contaminantes, metales pesados, microplásticos, etcétera. ¿Habría una manera, Xavier, de decir, bueno, esto se podría hacer para que un pueblo como Lodosa o cualquier otro, si tuviera algo interesante que aportar al respecto? No te he pillado bien. Sí, que si hay una manera buena de hacer esto. Lo está comentando Eduardo. Básicamente, el factor de escala es fundamental en esto, ¿no? Tiene que estar el tamaño de la planta vinculada a un residuo concreto en un lugar concreto, que no genere más problemas añadidos, ¿no?, en ese lugar. Pues gracias por explicarlo con tanta claridad y con datos, como ha dicho Edu. Muchísimas gracias a vosotros y me gustaría felicitar a los vecinos y vecinas de Lodosa por su iniciativa, por su empuje. A ver si podéis encendernos un poco la luz, Así que no que vemos las caras de esta gente. No sé, un aplauso, felicidades. Yo dejaría un poco las luces así, porque para que veamos a los lodosanos. Para que veamos a los lodosanos y las lodosanas. Eduardo Navascués, Xavier Zubialde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por poner las cosas claras. Después vamos a hablar con vecinas y vecinos que también tienen las cosas claras. Incluso con un vecino que antes estaba a favor y ahora no lo ve tan claro. Nosotros lo que tenemos claro es que necesitamos otra canción para poner banda sonora a esta película. Esto es El cine se queda en silencio y ellos son exnovios.
1, 2, 3, va. Una película va a comenzar. La estrella tiene otra oportunidad para brillar. Una noche más. La prensa dice que la actriz estuvo perfecta. El público se puso a llorar. El cine se queda en silencio una noche más. No hará falta una secuela, ni nadie que te explique el final. El cine se queda en silencio una noche más. Una película va a terminar. La desespera el giro final que no llegará. Llegará. La prensa dice que la actriz estuvo perfecta. El público se puso a llorar. El cine se queda en silencio una noche más. No hará falta una secuela, ni nadie que te explique el final. El cine se queda en silencio una noche más. La actriz estuvo perfecta. El público se puso a llorar. El cine se queda en silencio una noche más. No hará falta una secuela, ni nadie que te explique el final. El cine se queda en silencio una noche más. Gracias. No sé tú, pero yo después de tanto metal pesado y tanto gas nocivo, me siento vaporoso con estas voces celestiales. Algo tienen que te Omnubila. Perdón, gracias. Bueno, no hará falta una secuela ni nadie que te explique el final, pero sí hace falta que os expliquemos la película de Exnovios. Un viaje alucinante al fondo de la mente, como diría el título de una de sus canciones. Llegó la hora de partir. Perfecta para escapar de este mundo de mierda a lugares especiales y espaciales. Los bosques me acompañarán, creciendo en domos de cristal, en naves misteriosas. Subido a lomos de naves misteriosas hacia nubes vaporosas donde flotan melodías de pop soñador y psicodelia cósmica. A los Who. De los Bears a los Brincos. De Suicide a la Velvet. De los Pequeñiques a Galaxy 500. O de Luna a Spaceman 3. Los Exnovios pliegan el espacio-tiempo para producir luz. En tiempos oscuros en los que todo ha dado un giro al infierno. La verdad que es positividad en vena. Por eso queríamos que se vinieran desde Pamplona para sacarnos del infierno y llevarnos al paraíso de la melodía perfecta.
Juan Pedro Maraví, Tamu Tamuray, Guillermo Mutiloa y Nicolás Ruiz, que lo hemos dejado ahí. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy a gusto aquí, muy arropados. Sí. Oye, ¿esa es vuestra búsqueda, ese lugar lejos de aquí donde habitan las canciones luminosas y las melodías perfectas? ¿Cómo? Perdón, que no. Que si ese lugar lejos de aquí donde habitan las canciones luminosas, esa es vuestra búsqueda. Sí, bueno, la búsqueda de muchos, ¿no? Pero sí, es un poco una motivación a la hora de escribir y de hacer canciones. ¿Y cómo se busca o cómo se encuentra la melodía perfecta? Yo creo que no se encuentra. ¿No? Se busca más bien. Sí. La insatisfacción un poco perpetua del mundo, que a veces es un poco feo en realidad. Entonces quieres algo más, pero no sabes dónde está realmente. Claro, pero da mucho gusto escuchar melodías tan bonitas, o sea, que te hacen sentir tan bien, tan pleno, y además con esas armonías vocales que hacéis tan Beach Boysianas. Gracias por las comparaciones, muy buenas. Sí. Bueno, o sea, ¿cómo sabe uno que ha encontrado una melodía? Bueno, al final es un poco un tarareo, una canción, un acorde, y al final a veces no encaja bien la melodía y al día siguiente le das otra vuelta y consigues hacerla, ¿no? Es como que entra por el oído. Y a veces, pues mismamente la estás grabando y la cambias por completo para que quede un poco al gusto, ¿no? Yo creo que yo sé cuándo es una buena si se la cantó a Juan y le gusta a él. Ajá. O sea, que lo bueno lo quería Juan. Bueno, sí, a ver, tengo mis dudas también, pero... Pero a mí me las quitas tú. Vale. Sí, aquí Juan es el que manda, básicamente. Soy el jefe. Patrón, ¿eh? Entre Tamu y Juan hacen las canciones, letras y música, y luego yo en el estudio, pues... Guillermo, claro, ¿cómo has conseguido ese muro de sonido filespectoriano? ¿Te gustará también la comparación esta? Sí, pero bueno, yo no he conseguido nada, yo simplemente voy haciendo cosas y pues casualidades de la vida, pues sigue habiendo grupos que siguen queriendo confiar en mí para grabar y sigo haciendo cosas, pero no tengo ni idea, vamos... A ver, algo sabrás. Bueno, algo sabe porque al final el sonido, hemos grabado muchos discos con él y eso se ha notado al final en que ha sido parte de la creación del sonido de Exnovios, que si no, pues al final pues no sonaríamos igual de otra manera a la hora de producir. No puede ser, Guille, que sea el único hombre del mundo con síndrome del impostor. Aunque te lo creas, Cúratelo, aunque no te lo creas, soy el único. Oye, y las canciones... Han salido en la habitación y en el cuarto de estar, ha sido una cosa muy casera, ¿no? Antes de pasar al estudio. Este disco ha sido diferente al resto y lo fuimos componiendo... ¿Juan y tú? Sí, en casa, en habitaciones, mandándonos audios. Entonces llegó un momento que decidimos grabar y nos animamos, pero sin habernos juntado la banda a tocar. Entonces fue una creación diferente en el estudio, construyendo ahí... Y una cosa, ¿por qué la psicodelia? La música como droga, quizá para escapar del fin, del día del juicio final, del giro al infierno, por citar títulos apocalípticos de vuestra obra. Bueno, la psicodelia es, como siempre ha sido un estilo que ha marcado, ¿no?, en los 60, que muchas bandas que igual hacían folk se pasaron a la psicodelia, o los mismos Beatles o los mismos Rolling, ¿no?, que tienen siempre su... Bueno, los Beatles igual les duró más la psicodelia, pero los Rolling también tienen un disco psicodélico. Sí, es verdad. Entonces, al final es una época que atrae, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, empezamos un poco ya, empezamos más volcados en ese estilo, pero hemos ido siempre con una melodía pop y sobre todo con estribillos, ¿no? Que a veces la psicodelia, se habla de psicodelia, pero sí que tiene tintes psicodélicos, pero al final es una canción redonda de estribillo y estrofa, ¿no? Sí, sobre todo la psicodelia de los 60, que buscaba esa canción perfecta que nos hiciera flotar, como hacen flotar los discos de Exnovios, el primero homónimo de 2016, Amor, Droga 2017, Un nuevo día 2021, y este quizá es vuestro trabajo más melancólico, más introspectivo, quizá porque se hizo en casa, por lo menos en canciones como esta. Un tema que se llama Ha venido a quedarse, donde podríais ser unos Suicide o unos Spaceman 3, elegid el que queráis, de Iruña. ¿Vosotros habéis venido para quedaros mucho tiempo? Bueno, mientras tengamos canciones seguiremos, mientras tengamos ideas para seguir grabando y tocando. Nos estamos haciendo ya un poco mayores para el rock, pero... Hombre, yo creo que ya no nos vamos a... Ahí nos da más pereza salir de casa, ahí preferimos estar viendo Yo creo pelis. que ya no nos vamos a pelear ya nunca, ¿no?
A ver, hablando de peleas, hay muchos ex-exnovios. Sí, ha habido muchas formaciones. En el grupo, dices. Sí. Sí, bueno, entraron y salieron algunos, pero no por nada así. No por ruptura sentimental. Nunca peleas. Yo los eché a todos porque no funcionó. El patrón los echó. Pero ¿el nombre de dónde viene? Porque hubo mucha ruptura amorosa y ¡fum! Exnovio. No, bueno, realmente teníamos que buscar un nombre y a Tamu se le ocurrió por un grupo... Y tenía un single yo de un grupo que ponía Ex-Boyfriends. Y lo pensé en castellano y dije, joder, si suena bien también, que a veces traduces un nombre y es una mierda, en inglés mola, pero en castellano no. Y en este caso me gustó y además era como evocador de, no sé, tenía algo. Y ahí se quedó. Pues ahí se ha quedado y lo que tenéis es muchos novios y novias musicales, artistas con los que os casáis, a los que homenajeáis, como por ejemplo Psychic TV. Esta es la historia, una triste historia. Hacéis esta versión de Godstar, una canción dedicada a otro de vuestros héroes, el guitarra fallecido de los Rolling, Brian Jones. Y también hacéis esta versión que nos encanta, con la que despediréis el programa. Es una canción muy bonita. Es una canción de una de las bandas del hiperproductivo Stephen Merritt de los Magnetic Fields, de otro de sus proyectos, impronunciable para mí, Sixties o algo así, los sextos. ¿Por qué estas versiones? Al final es una manera de declarar vuestro amor a exnovios. Pues las versiones, no, a ver, siempre es meter una versión en un disco, si es tal cual, es un poco, pues como, no tiene mucho... Sin ¿no? más. Entonces, la adaptación al castellano fue guay, pues traduciendo la letra y diciendo, creo que las palabras pueden encajar bien. Cuando la estaba haciendo, Tamu me la pasaba por WhatsApp, porque ensayamos por WhatsApp. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser eso? Es decir, No tenés... A ver, espera, que lo eso explique. está pegando de los jóvenes, que no nos sabían. hemos vuelto muy cómodos ya desde el sofá. Por eso no nos vamos a pelear nunca. Claro, pero sois como Z ahora, ¿no? Entonces eso, sí. Espera un momento, ¿y Guillermo también produce el disco por WhatsApp o qué? Pues casi, porque claro, ellos van componiendo en el salón de Tamu. Te manda la canción por... Sí, igual vienen al estudio y está ya todo casi hecho en la tablet y lo vuelves a regrabar creyendo que va a quedar mejor y es como... Pues es que me molaba más lo que había hecho yo, así como con Albornoz y Ayumbos, así, prim, prim. ¿Y sois nostálgico? Porque todas estas referencias, todas estas versiones... No hay nada de este siglo. Bueno, a ver, que los tiempos van muy rápido. Hombre, nostálgicos, pero tampoco depresivos. O sea, Vale. ¿sabes? Que es como Nostálgico que a pin. veces cortavenas, no. Pero nos gusta pues, lo emotivo, ¿no? Las canciones que te hagan un poco vibrar, ¿no? Pero de emoción o de... ¿Y no ha habido nada en el siglo XXI que os haya hecho vibrar? Sí, hay cosas. Bueno, espera. Lleváis un siglo sin vibrar. Espera, ¿cuándo empieza el siglo XXI realmente? En 2000, más o menos. 2000, Pues 2001. entonces sí hay un montón de cosas, sí. Tendría que pensarlas. Bueno, mira, yo voy a decir una, porque de Brian Jones son muy fans de Brian Johnston Massacre. Ah, claro. Y vosotros me sonáis muchísimas veces a este grupazo. Sí, sobre todo el primer disco quizás sonaba más a ese rollo. Lo que pasa que luego fuimos, pues eso, ya dejándonos llevar por lo que nos sale y quizás sea algo más personal, pero sí, hay canciones. Sí, siempre, a ver, es una pedazo de banda y sobre todo los primeros discos que sacaron son los que más, digamos, nos motivan, ¿no? Y fue como un descubrimiento de una banda que, bueno, al final que hacía canciones como de otra época, pero llevadas totalmente a su terreno, entonces ahí también es guay ver una banda haciendo eso, ¿no? Y Exnovios también es un poco, pues nos gustan muchas cosas, muchos grupos antiguos y los metes en la batidora y al final salen canciones un poco con identidad. Aunque... Por cierto, que recomiendo ver el documental sobre la historia de Brian Johnston Massacre. Está chulísimo. Dig es chulísimo, o sea, la autodestrucción convertida en carrera discográfica. Sí, total. O sea, cómo tirarse piedras en tu propio tejado y compitiendo además con tus mejores amigos, los Dandy Warhols, que lo estaban petando mientras tú te estabas precipitando al abismo. No es lo que les ocurre a Exnovios, que siguen haciendo discos buenérrimos y quizás miran mucho al pasado porque le tienen mucho miedo al futuro. Ya lo hemos dicho, el disco se llama Fin, tiene canciones sobre el juicio final y acaba con el fin.
esperamos que no llegue pronto el final para Exnovios ni para esta escena navarra en la que están algunos de nuestros grupos favoritos de momento. Por supuesto ellos y también Cocosca o Melenas. ¿Hay escena en Pamplona? Sabíamos que nos iban a hacer esta pregunta. Es que no se puede hacer Hombre, una entrevista a un grupo de un sitio sin preguntar ¿qué tal la escena? Realmente la escena en Pamplona... Son esos 3 grupos. No. Hay más. La escena en Pamplona realmente son Barricada y Marea y todo. Esa es la escena que... Bueno, que es un pedazo de escena también. Sí, pero es la escena grande, me refiero. Luego estamos los 4 colgados que hacemos música y nos gusta, pero que como una escena, yo tampoco diría que es, pero que somos colegas que hacemos música que puede tener algo que ver, ¿no?, entre nosotros. Y nos conocemos. Hemos vivido juntos, incluso entre algunos. Pero escena, bueno, una pequeña escena. Sí, bueno, pero soy muy conocido, ¿eh? O sea, esta escena es bastante pro, ¿no? Bueno, eso está pasa de la historia. No, yo qué sé. No os hagáis de menos, de verdad, ¿eh? No soy Lola Índigo, no. O sea, existe una escena, vale. Estás ante 3 hombres con síndrome del impostor. Será lo único de toda Pamplona, vamos. Pero sí que entiendo que lo de estar en Pamplona, no irse a Madrid y Barcelona, también es, bueno, currárselo doble, ¿no? Bueno, es quedarte en Pamplona y compartir música con los que estamos, ¿no? Es como conoces gente que tienes afinidades y no es fácil, encontrar a alguien para tocar, porque también pues Pamplona es digamos una ciudad donde hay mucho rock duro, heavy metal, thrash y todo eso. Entonces al final pues de grupos... O sea, vosotros ponéis un anuncio de se busca guitarra y claro, aparece... Pues, te aparece uno con la cara pintada. No, y te aparece metal. Enrique Villarreal, el Drogas. ¿Sabes? Bueno, queridos, Juan, Tamu, Guille, Nico, que no sé dónde se ha metido. Muchísimas gracias. Gracias por venir desde Pamplona hasta aquí. De verdad que nos hacía muchísima ilusión. Gracias. Escucharos en directo. Y tocáis muy bien para ensayar por WhatsApp. Muy bonito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de los que se plantan para que no les planten una planta. De Burgos a Llíria, en Valencia. De Colmenar Viejo, en Madrid, a Mengíbar, en Granada. Lo que acabamos de escuchar, lo que estamos escuchando son protestas recientes contra macroplantas de biogás. Vecinos y vecinas que han salido a la calle con lemas como ni tan grande ni tan cerca o ni en tu pueblo ni en el mío. Y también, claro, aquí en Lodosa, donde hemos venido, Maribí Sevilla es una de las promotoras de la plataforma contra la planta de Sesma Lodosa que se creó el pasado agosto y que ha llamado a otros pueblos amenazados a unirse a la protesta, a las protestas. Maribí, crudas tardes, ¿dónde estás? Aquí. Ahí. Aquí estoy. ¿Han respondido muchos pueblos? Sí, que han respondido, sí. Ahí ya empieza a haber un movimiento, empieza a haber coordinación, red. Ha habido movimiento desde el principio. Lo que me gustaría iniciar la conversación, por supuesto, si no importa, cómo se creó la de Lodosa. Porque una vez que creamos la plataforma aquí en Lodosa es cuando generamos la comarcal. Ajá. Que ¿Y cómo se creó? Municipios. Entonces, en un principio, en el verano pasado, pues estábamos un poco perdidos. Tampoco teníamos mucha información y estábamos ahí con pleno desconocimiento, ¿no? Pero ya el pueblo de Viana se empezó a movilizar, hizo concentraciones y subimos a ver lo que estaba pasando, porque era un pueblo que se estaba movilizando en contra de la instalación de otra planta de biometano en el municipio. Ajá. Entonces ahí empezó la preocupación. Luego también había gente de Lodosa que también nos estaba dando información. Está Pablo Vergara, que quiero nombrarlo porque él es el que empezó un poco a darnos más información en qué consistía esta planta. Y después de toda esta información y creer que esto sí que realmente era un problema, es cuando se creó la plataforma Stop Biometano Sesma Lodosa. Entonces, el objetivo principal de la planta era ir en contra de la instalación de esa planta proyectada en el municipio, sí, en el término municipal de Sesma, pero como ya ha comentado Laura, está a 2 kilómetros del núcleo urbano de Lodosa. Entonces, en lo que sí que estamos en contra, aparte de esta planta, de ese modelo de plantas que están sobredimensionadas y sin ningún tipo de planificación. Y una cosa, como manual de activista, recién estrenada, ¿cómo se hace esta cosa? O sea, ¿cómo se lo monta uno de repente que está en casa y empieza a enterarse de que va a pasar en su pueblo o algo así y dice, pues me tengo que mover, porque si no me muevo yo, me mueven? ¿Puerta por puerta? Pues no, porque empezamos las concentraciones y enseguida la gente acude a las concentraciones, ¿no? Y más cuando ves que el problema lo tienes al lado de tu casa. ¿Pero repartisteis pasquines? No, se hizo una concentración. ¿Se convocó? Se convocó la concentración, allí acudió
gente no solo de Lodosa, sino también de los pueblos de alrededor, y ahí empezamos a formar la plataforma. Lo que sí que nos dimos cuenta que esto no era un problema individual, o sea, no es un problema de un municipio. No es de Lodosa solo. Sino, y la lucha no tiene que ser individual, es una lucha colectiva en defensa del territorio, eso lo tenemos claro. De ahí es cuando empezamos a juntarnos con el resto de municipios que tienen la misma problemática. Sin embargo, como pasa siempre en estos casos, la llegada de un posible negocio a la localidad divide al pueblo. Hay gente que está en contra, pero otra mucha está a favor. En este caso, además, hay dos pueblos implicados, como tú estabas contando, uno que parece más beneficiado que el otro. Como dice una pancarta que hemos visto hoy, los millones para Sesma, para Lodosa, la mierda. Claro, clarísimo. David Mangado es vecino de Sesma, que es el pueblo que autoriza esta macroplanta, que sin embargo se instala mucho más cerca del término del centro de Lodosa, y estaba a favor de la planta, pero ha cambiado de opinión. Crudas tardes, David. No creo que ha habido un lío. Yo a favor... ¿Nunca has estado? No. Esto nunca ha pasado. No. Tú ya de por sí de primera hora... Bueno, pero has ido cambiando. Sí, o sea, pues te vas informando pues como puedes, como ciudadana. Te has posicionado en contra a pesar de ser de Sesma. Eso es, porque en Sesma lo que realmente está pasando es que hay un apagón informativo. Hablábamos antes de transparencia, de relación con las vecinas, ver todos estos proyectos cómo se asientan en el pueblo, y realmente lo que estamos viendo en Sesma desde el inicio de este proyecto ha sido silencio absoluto por parte del ayuntamiento, pese al requerimiento de vecinas y vecinos de forma directa, forma extraoficial, porque es un pueblo pequeño, nos conocemos todas, pues no ha habido esa respuesta por parte del ayuntamiento. De ahí pasamos a hacer ya instancias al ayuntamiento de forma escrita, formal y en el registro, y tampoco hay. Entonces hemos pasado ya a otro escenario de no quieren dar la información, la oportunidad de que venga incluso la empresa a vendernos lo que nos tenga que vender, si es un proyecto tan beneficioso, sí. Y ahora estamos en otra fase, que yo creo que es el salto que se ha dado importante ahora mismo, que es directamente, que yo lo califico como censura. Pues desde la plataforma que hemos formado recientemente ante estas negativas, organizadas con el resto de plataformas de la zona, pues bueno, hemos intentado hacer que este sábado ya se confirmará esta censura, que le llamo yo, de no cedernos por parte del ayuntamiento a la plataforma, una sala municipal que se ha utilizado para todo tipo de usos en el pueblo, sean del agrado o no del equipo de gobierno de turno. Y en este caso estamos pues hoy es jueves, el sábado tenemos esta charla programada, seguimos sin permiso, pese a instancias, llamadas telefónicas y demás. Entonces estamos en este punto de bloqueo. Ni el ayuntamiento da su información, ni nos deja que la plataforma, las vecinas de Sesma, podamos informarnos y tener toda la información encima de la mesa para poder juzgar. O sea, empezar a juzgar, porque hay gente que no sabe ni de qué va la película. Aprovecho para contar que nosotros queríamos romper ese apagón informativo y hemos invitado a este programa al alcalde socialista de Sesma, que no ha querido ponerse en estos micrófonos, porque no queríamos que fuera solo una misa para convencidos, queríamos que realmente pudiera haber un debate y cuente por qué es tan beneficioso para el pueblo vecino esta planta. Sin embargo, pues no ha querido participar. ¿Por qué tú ahora desconfías de lo que en inicio te podría haber parecido si te informaran algo bueno? Hombre, pues como han comentado antes algunas compañeras que han estado en la mesa, ¿no? Pues te vienen a tu pueblo, en este caso al ayuntamiento, yo no estoy, no sé cómo llegó aquello, pero claro, te plantean un proyecto que es el dossier que buzoneó el ayuntamiento por el pueblo ante estas insistencias de información, pues con muchas fotos bonitas, la planta, la licencia de obras es tanto dinero, la contribución urbana que tienen que pagar es tanto dinero, los puestos de trabajo. Es lo que le venden a un pueblo, y un pueblo pequeño con unos recursos económicos anuales en un presupuesto ajustado, es normal que te lo ponen encima de la mesa y dices, hostia, el chollo del año. Pero claro, luego vas rascando un poquito, que tampoco hay que decir que somos ciudadanas de a pie y rascar un poquito. Y dices, hombre, bueno, bonito, barato y encima me van a untar dinero del pueblo, sospecha. Ya a partir de ahí ya iremos viendo, pero claro, no ha habido ese contraste de información con nadie, sino un buzoneo con la información de la empresa. Claro, porque la opacidad y la desinformación es recurrente en este tipo de proyectos. O no se ofrece la información adecuada o se da muy sesgada para que la gente trague. Les hablan, como le pasaba a David, de sostenibilidad y empleo. Pero luego no se cumple. Y por eso existe la Fundación Sustray, una organización sin ánimo de lucro que ofrece asesoramiento técnico y legal a los pueblos, como este, para dar la batalla. Pablo Lorente es su presidente. Pablo, crudas tardes. Crudas tardes. A ver, ¿es común dar información engañosa para que la gente pique? A veces simplemente lo que ocurre es que no se da información. Y en el caso de las plantas de biogás es lo más habitual. Lo han comentado los compañeros y compañeras. Ya sabéis que todo el mundo lee los boletines oficiales todos los días y está a la orden del día esa información para todo el mundo, ¿no?
Pues lo que ha ocurrido es que habitualmente son los ayuntamientos más directamente implicados, junto con los gobiernos autonómicos, los primeros en no dar esa información ni en trasladarla a la población más directamente afectada. Las quejas donde se instalan estas macroplantas abundan, pero además hay casos en los que parece que los informes dicen una cosa y los vecinos otra. Por ejemplo, a la planta de Luchén, en Valencia, la premiaron por su gestión sostenible, pero mientras la gente estaba denunciando casos de asma, de alergia, de no poder abrir las ventanas. ¿Esto qué es? ¿Ocultación de la realidad? ¿Corrupción? Es una corrupción legalizada, en el sentido de que principalmente se basa todo en datos ficticios, manipulados, engañosos, e incluso en conceptos, como bien han comentado otros compañeros, totalmente pervertidos y prostituidos para el negocio de una minoría. Y en ese sentido estamos luchando contra gigantes desde las plataformas locales, desde los grupos ecologistas, principalmente por una cuestión de luchar por la verdad, en primer lugar, por la información. Y una vez que se tiene esa información, lo que tiene que hacer la gente es organizarse con esa información y hacer la oposición que se debe. Pablo, ¿vosotros sí sabéis quién está detrás de estas plantas o qué negocios, empresas están intentando posicionarse en este mercado? Sí, pero esto es como los periodistas, ¿no? Que tenéis el secreto profesional. Entonces, como estamos estudiando determinados componentes y determinadas relaciones, pues no tenemos todavía la posibilidad de desvelar todos los datos. Sí que podemos decir tajantemente que en muchos casos lo que hay son empresas que vienen del sector de las renovables, grupos inversores y también, y es importante recalcarlo, entidades bancarias que al albur de todos los beneficios que se han comentado anteriormente, vinculados a los proyectos europeos y estatales e incluso autonómicos de favorecer este tipo de inversiones, quieren hacer, lógicamente, su agosto. La gente se está organizando hacia ese negocio, hacia ese agosto, organizando y aprendiendo unos de otros en El Bierzo, Cubas de la Sagra o Guarromán, donde han ido a juicio y han ganado. Maribí, ¿esas victorias os dan esperanza? Por supuesto que dan esperanza. Además, la movilidad, no hace falta que te vayas tan lejos, ¿no? Aquí en los pueblos de al lado, de Oteiza y Villatuerta, ¿sí? También había proyectos de fotovoltaicas y se han desestimado, y todo ha sido por la lucha vecinal. ¿Y qué hicieron las vecinas? Pues protestar, es que no nos queda otra. A nivel de, otra cosa es a nivel legal, ¿no? A nivel personal, lo único que puedes hacer es concentraciones, lo que hemos hecho nosotros, concentraciones en el pueblo, concentraciones en Pamplona, concentraciones ante el Departamento de Medio Ambiente y concentraciones ante el Parlamento. Es lo que hemos hecho. David, ¿qué ambiente hay en Sesma? Pues buena pregunta. Buena pregunta, porque es un pueblo que sí que es verdad que le cuesta mucho el salir a la calle, el movilizarse y demás, pues por esa relación más... Somos 1.200 habitantes. Sí. Por esa relación más personal, pues el que no es primo es el cuñado y el que no tal... De hecho, tú eres familia del alcalde, me han dicho. No. Mismo apellido, misma rama y todo esto, pero... Familia lejana. Hay 4 familias. Perdón. Y de ahí salimos todas, cada una para un lado, pero el apellido es el mismo, sí. Casualmente es el mismo apellido. Y a lo que iba, ¿no? Que a la gente le cuesta como mucho ese salir por ese tipo de vínculos personales, incluso familiares, pero claro, simplemente es que estamos diciendo que se informe, o sea, no estamos diciendo... Sí, y que se hable y que se informe a la población. Se hable, entonces, a través de estos movimientos que hemos estado haciendo últimamente, ya el salto a prensa ha sido, pues, yo creo, un detonante, y pues agradecer una vez más ceder estos espacios a luchas vecinales, pues sí que se oyen comentarios en el pueblo, y de la parte buena de tener esas relaciones, pues que hay gente que se le escapan cosas. Entonces, ¿qué quieres decir? No ha habido información oficial. ¿Ya? Ah, pero empiezan a gotearse. No ha habido información oficial como un espacio abierto de información por parte del ayuntamiento para explicarlo, pero sí que ha habido reuniones con gente concreta. O sea, que se están moviendo cosas a espaldas del pueblo. No tengo los nombres, voy a hacer un poco como Pablo. Sí. Estamos investigando en ello. Pero al final la gente se va del boquino y dices, uy, aquí pero comentarios escapan. Comentarios escapan y unes cosas. No quieres sospechar de que esto hay no sé qué detrás, porque no estamos en ese escenario. Sí. Pero sabemos que sí que está apalabrado con gente ciertas cosas y bueno. Y esa es la gente que está empujando a favor. No a favor, sino simplemente ignorancia de, bueno, pues a mí me han prometido un dinero, me han prometido un tal, me han prometido que me solucionan un problema que tengo yo en una granja con unos purines y demás. Claro. Me están dando una solución y encima me van a dar dinero. Pero está viciado ese debate. Está viciado y de hecho está viciado también en el ámbito político regional y comunitario. En Navarra la polémica ha llegado al Parlamento
Y 3 partidos de izquierdas, Geroa Bai, Contigo Surekin y EH Bildu, han logrado una moratoria de 1 año para revisar los proyectos en trámite. Sin embargo, UPN y los socialistas navarros han logrado que queden excluidas la planta de Sesma y la de la vecina Arroniz. Pablo, ¿por qué estas no se han parado? No, en realidad no se ha parado ninguna. Las otras se han echado pata para adelante, ¿no? Las otras lo que hay es una suspensión cautelar. No hay una moratoria real. La moratoria se hubiese producido si se hubiese aprobado la moción que presentaran, como bien has comentado, esos 3 grupos. Lo que ocurre que en el Parlamento de Navarra la mayoría Vox, PP, UPN, PSOE, lo que hizo fue una serie de enmiendas en las que se favorecía la tramitación de algunos proyectos, concretamente el de la planta de Sesma, concretamente el de la planta de Arroniz, que está muy cercano también aquí, y concretamente el de la planta de lodos de Tudela. Y fue claramente porque hubo un acuerdo entre los 2 grandes partidos de la comunidad. En este caso el PSOE se saltó sus alianzas con las fuerzas a su izquierda y lo que priorizó fue los intereses privados sobre los beneficios colectivos, que sería una verdadera planificación democrática del modelo. Me vuelves loco, el PSOE PSOEizando. No, el PSOE haciendo lo que ha hecho toda la vida y en Navarra más, y no es casualidad que tengamos todavía esa aura... Hemos sido engañados. Esa aura de casos de presunta corrupción, vamos a decirlo así, no solamente a nivel estatal, sino en otras latitudes. Y viendo los casos legales que hemos comentado y que también comentaba Mariví, ¿existe la manera legal de parar esto? Es decir, ¿en los tribunales sí podríais ganar? Yo creo que lo primero que hay que ganar es la calle, es fundamental, y ahí es la labor que estamos desarrollando desde los movimientos ecologistas principalmente y las plataformas, que es la de informar, organizar, reivindicar y confrontar y enfrentar. Entonces, en ese sentido sí que vamos a ganar, estamos ganando el relato realmente, y sobre todo lo estamos demostrando con datos. Y hoy concretamente pues hemos anunciado una serie de datos que el propio Gobierno de Navarra, a preguntas de un grupo parlamentario, pues resulta que no coinciden realmente con la realidad. ¿Cuáles son esos datos? Los datos son que, según el Gobierno de Navarra, hay más de 10 millones de toneladas para tratar de residuos provenientes del sector agroganadero y conservero, y nuestros técnicos han estudiado el tema y aproximadamente no llegaríamos al 1.000.000 de toneladas reales. O sea, lo han multiplicado, lo han inflado por 10. Sí, hemos preguntado y también lo hemos hecho público y lo hemos registrado en el departamento para que nos clarifiquen de dónde han sacado los datos o si se han equivocado con la calculadora. Sí, se lo han inventado, vaya. Y eso significa pues que hay que traerlo, ya lo hemos explicado, de fuera. Mariví, ¿vosotras hasta dónde estáis dispuestas a llegar? Pues hombre, hasta el final. Como ha dicho Pablo, seguiremos en las calles, seguiremos reivindicando, seguiremos manifestando, concentrándonos. Lo último que hemos hecho es un recurso de alzada de la mano de Sustrai, que es el eje vertebrador de todas las plataformas comarcales, y esperaremos que ese resultado sea satisfactorio, que el recurso de alzada lo admita el Gobierno, el Gobierno del departamento. ¿Y vosotros, David? Pues en Sesma tenemos la oportunidad este sábado de poner el termómetro. ¿Ah? No tenemos el permiso de la sala, pero se va a informar a la gente. En invierno, en plena calle, pero se va a informar a la gente. No tenemos una sala, entonces ahí pondremos un termómetro y luego a partir de ahí pues seguiremos colaborando con la plataforma comarcal e iremos trabajando juntas, como hemos venido de la mano hasta ahora. A mí la pancarta que más me ha gustado, aparte de muchas de las que hemos visto, algunas de las que hemos citado, es esa que dice «No queremos este futuro», que además me parece que sirve casi para todo en este momento. Sí. No queremos este futuro. Así. Mariví, David, Pablo, muchísima suerte. Yo, un momentillo, por favor. Claro, ya yo he lanzado la despedida y... Ya. Bueno, venga, pues nada. Es tu micrófono, Mariví, dale. ¿Cómo se nota que es activista, Es que las activistas tienen que reclamar los espacios. Venga. A ver, simplemente que la plataforma está subvencionada y tenemos capital. Vale. Teníamos un duro. Vale. Todo lo que organizábamos lo subvencionaba el ayuntamiento. Sí. Entonces, gracias a la Asociación de Lodosa, la Peña La Plazuela, que nos donó unas camisetas y con su venta es lo que estamos financiando, que os traigo las camisetas. Hombre, a ver esas camisetas, por favor. Ole. Bueno, un aplauso para esto. Stop biometano en Sesma. Muy bien. Supongo que se pueden comprar, se puede comprar. Y apoyar. Eso es. Ya está, el mensaje publicitario. Ya puedo. Tienes la autorización de Mariví. Sí. Bueno, Mariví, muchísimas gracias. A vosotros. Y también a David y a Pablo.
me gusta mucho eso que ha dicho antes David, de que hay que dar voz a los movimientos vecinales. Y por eso hemos venido hasta aquí y nos ha gustado mucho serviros de altavoz. A ver si sirve para que la próxima vez que vengamos aquí a Lodosa sea para celebrar que esta lucha se ha ganado. Gracias. Sí. Ojalá ganéis tú y tú, que es como se llama esta canción de Exnovios. Aunque te conocí recientemente, colado como un tonto estoy por ti. No sé cómo decirlo suavemente, con suerte tú también lo estés por mí. Oh, tú. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. Me haces sentir como un adolescente, todo parece nuevo otra vez. Y es que me enamoré nada más verte, todas las noches sueño que me quieres tú también. Oh, tú. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. Haces girar, el sol vuelve a brillar, el aire huele a miel, todo va a florecer, tú me querrás también. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. No hay nadie como tú, quien pinta el cielo azul, solo tú. Gracias. ¡Bravo! Bueno, exnovios, seguid siendo novios por mucho tiempo, no cortéis, o seguid siendo exnovios para siempre, no volváis. Pues es que, como dice nuestra técnica Kelu, un exnovio, eso sí que es para toda la vida. Bueno, nosotros y nosotras, con toda la pena de nuestro corazón, tenemos que cortar aquí, porque ya está bien. Como canta Mario San Miguel, que ha puesto su música a favor de una campaña vecinal contra una planta de biogás en la localidad cántabra de Braves. Ya está bien de mirar hacia otro lado, ya está bien de adorar tanto becerro, ya está bien de tirar balones fuera, ya está bien de no mover un dedo, ya está bien. Ya está bien de adorar tanto becerro. Ya está bien de no mover un dedo. Ya está bien de atontarnos con dinero. Ya está bien de asentir como borregos. Ya está bien de llenar este planeta de veneno. Y de envenenar a nuestros pueblos. Ya está bien. Cambiar aire por oro, ya está bien del vivir anestesiado, ya está bien de robar la quinta entrega, ya está bien de decir, ya está bien. Y lo que está bien es que nos ayudéis a dar voz y a ser altavoz para poder hacer programas como este. Ya sabes, si no lo eres, si crees en lo que hacemos, si crees que ya está bien, hazte productor o productora en carnecruda.es. Lodosa, gracias. Hasta la próxima. Y si volvemos, que sea para cantar y contar vuestra victoria. Bueno, pues ya está bien. Vámonos. Salud, República. Y que la radio os acompañe, eso es.